¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las votaciones que más dio que hablar en la política argentina, la reforma laboral en el Senado. La gran pregunta es, ¿cómo se aprueba una ley tan controversial? Para entenderlo, vamos a seguir un análisis que le pone la lupa a las jugadas políticas que al parecer fueron clave para que esto sucediera. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque cuando los números no dan, la política, bueno, siempre encuentra sus caminos. Según el análisis que vamos a revisar, la clave estuvo en una mezcla de varias cosas. Votos que tomaron a todos por sorpresa, negociaciones fuera de cámara y hasta ausencias que resultaron ser muy, pero muy convenientes. Así que bueno, empecemos a desarmar este rompecabezas. Para entender cómo pasó, vamos a seguirle la pista a 4 actores que este análisis considera fundamentales. Primero, los senadores que inclinaron la balanza en el momento justo. Después, los gobernadores que, al parecer, movieron los hilos desde sus provincias. Luego, el rol de los sindicatos negociando el contenido de la ley. Y por último, la pieza más sutil, los que, con su ausencia, terminaron definiendo el resultado. Bien, arranquemos por el momento de la verdad, el clímax de esta historia. La votación. Es ahí, en el recinto del Senado, donde toda la estrategia se hizo, digamos, visible para todos. Y fíjense, el análisis que estamos revisando le pone nombre y apellido al asunto. Apunta directamente a 3 senadores de la coalición peronista y sostiene que, sin sus votos, la historia hubiese sido completamente distinta. A ver, acá en la tabla se ve clarito. El análisis destaca a Carlos Camaú Espínola, de Corrientes. Su voto positivo fue el que generó ese empate clave, 36-36. Luego apunta a Guillermo Andrada de Catamarca y a Sandra Mendoza de Tucumán, y lo que se señala acá es que sus votos respondieron directamente a las directivas de sus respectivos gobernadores. O sea, para que se entienda la dimensión de esto, sin el voto de Espínola, la ley, en palabras del documento, moría ahí. Ese único voto transformó lo que era una derrota segura para el gobierno en un empate, y ese empate le abrió la puerta a la presidencia del Senado para definir. Pero claro, esto nos lleva a la siguiente capa de la historia. El documento argumenta que estos votos no salieron de la nada, sino que fueron el resultado de una negociación que se cocinó principalmente a nivel provincial. Y miren esta frase que el texto le atribuye al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, porque resume la lógica política que se describe. El peronismo debe dejar gobernar. Según la fuente, ese fue el argumento central para justificar el apoyo al gobierno nacional en esta votación. El análisis, además, pone más nombres sobre la mesa. Identifica a 4 gobernadores como figuras clave. Señala a Osvaldo Jaldo de Tucumán como el más explícito, porque hasta creó un bloque propio para apoyar al oficialismo. Y luego a Raúl Jalil, Hugo Pasalacqua y Gustavo Sáenz como los operadores que, desde sus provincias, se habrían asegurado de que los votos necesarios estuvieran ahí. Ok, ahora cambiemos un poco el foco. La fuente sostiene que la influencia no se dio solamente en el momento de levantar la mano, sino también mucho antes, en la negociación sobre qué decía exactamente la ley. Y para entender lo que sigue, es clave tener claro este concepto, el fondo de cese. Es básicamente un modelo para reemplazar la indemnización tradicional por despido por una especie de fondo de ahorro. Este punto, según el documento, fue el corazón de la negociación sindical. Y acá está el argumento central del documento respecto a los sindicatos. La crítica que se plantea no es tanto sobre el voto, sino sobre lo que se habría cedido en la negociación. Es decir, que se aceptaron cambios que podrían perjudicar a los trabajadores a cambio de mantener otras estructuras de poder. El texto apunta directamente a 3 líderes. A Héctor Daer se le atribuye haber cedido en derechos individuales. A Gerardo Martínez ser el ideólogo del modelo de fondo de cese. Y a Andrés Rodríguez se le critica una supuesta falta de firmeza en la defensa de los empleados del Estado. Bueno, y ahora llegamos al último elemento de este análisis, y quizás el más llamativo. La fuente destaca que no solo los votos a favor fueron decisivos, sino también las ausencias. Miren, la cuenta era así. Para poder rechazar artículos de la ley, la oposición en el Senado necesitaba juntar sí o sí 37 votos. Ese era el número mágico. Sin embargo, en el momento crucial, en la votación de los artículos más peleados, algo cambió. 2 legisladores simplemente no se presentaron en el recinto. Y esto, créanme, lo cambió todo. Con 2 senadores menos en el total, la mayoría necesaria para ganar la votación ya no era 37, bajó a 36. De repente, un número mucho más alcanzable para el oficialismo. El documento identifica a los senadores José Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz.
Y la afirmación es que, al no estar presentes para votar, facilitaron las victorias del oficialismo en los puntos más difíciles, alterando por completo la matemática de la votación. Entonces, para resumir un poco todo lo que plantea este análisis, la aprobación de la reforma no fue un acto simple. Fue el resultado de una estrategia con 4 frentes: senadores que rompieron con su bloque, gobernadores que negociaron apoyos, sindicatos que aceptaron cambios de fondo y, finalmente, ausencias que cambiaron toda la matemática del poder. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. En estos escenarios de alta tensión, ¿qué pesa más al final del día? ¿La lealtad a un partido o las negociaciones de poder que ocurren lejos de las cámaras? La respuesta, como sugiere este análisis, parece ser bastante compleja. Hasta la próxima.